Hola queridos estudiantes, mi nombre es Edwin Romero Maecha, docente de lengua castellana del Colegio Ofelia Uribe da Costa, ubicado en la localidad Quinta Usme. El día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama las figuras literarias, así que bienvenidos. ¿Tú piensas que si hubiera más poetas, la gente transitaría por la vida con mayor seguridad? No, no, chaparrón. Para transitar por la vida con mayor seguridad, lo que hacen falta son semáforos, no poetas. Estás en lo cierto. Vamos a definir las figuras literarias como aquellos recursos del lenguaje que nos ayudan para expresarnos de una manera más impactante, más profunda y más artísticamente. Tenemos que decir que históricamente han sido utilizadas por la literatura, pero no son exclusivos de ella. De hecho, todo el tiempo estamos empleando las figuras literarias en nuestro discurso, así como también lo hace la publicidad, el cine y la música. Y aunque hay muchas figuras literarias, hoy solamente vamos a estudiar 6 para que nos quede más fácil de comprenderlas y manejarlas. Estas figuras literarias pues las vamos a utilizar no solamente para lo escrito, sino para expresarnos en cualquier momento, para hablar, para crear canciones, para escribir poemas, para escribir en un muro, para enviarle un mensaje a un ser querido, para lo que sea, en términos de comunicación. Las figuras que vamos a ver son la hipérbole, la personificación, la metáfora, el símil, la onomatopeya y la sinestesia. Jorge, y me vine a conocer la Amazonía brasileña y a probar su comida. Y vaya sorpresa, aquí son bien aseados. Se lavan todo el cuerpo antes de la cena. ¡Ay! Pero está más que tibia, ¿no? Venga, que está bueno. Mírelo, allá está, tráigalo. Sigan en el estudio, Ricardo Jorge. Comenzamos con la figura literaria llamada hipérbole. La podemos definir como una deformación de los parámetros de lo real, o lo que vulgarmente conocemos como una exageración. En el plano de la imagen lo podemos equiparar a una caricatura. En la caricatura deformamos los parámetros de lo real, es decir, deformamos esas características de lo real para hacerlo más gracioso, más humorístico, pero para darle más impacto precisamente a una opinión. Recuerden que la caricatura se utiliza mucho en el humor crítico. Entonces, como buscamos una mayor intensidad o un mayor rango, un mayor valor o un mayor impacto de nuestras expresiones, entonces deformamos aumentándolo o disminuyéndolo. Esa es la característica esencial de la hipérbole. Vamos a ver un ejemplo tomado del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer en uno de sus poemas que dice así: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Como vimos en el poema anterior, hay una hipérbole constante que quiere transmitir una sensación de profundidad en el sentimiento que es el amor. Hay expresiones como nublar eternamente, esa palabra eternamente da una sensación de exageración, es por siempre. Secarse el mar, algo que es imposible, o romperse el eje de la tierra, cosas totalmente absurdas, pero que sirven para dar esa intensidad en la expresión y que nos lleva a una conclusión, y es que jamás podrá apagarse la llama de tu amor. Una sensación pues de que algo es infinito, profundo, fuerte, supremamente intenso, ¿cierto? Entonces el autor utiliza esta serie de expresiones para transmitir ese mensaje, un mensaje profundo y que genere un impacto bastante grande en el lector. Entonces podemos entender ahora sí como las hipérboles no solamente son exageraciones con un fin humorístico, de hecho nunca fueron pensadas así, sino que son exageraciones para darle mayor profundidad a una expresión. Entonces vemos cómo son deformaciones de los parámetros de lo real, cómo se amplía, se magnifica o se minimiza, ¿cierto? Y pues por lo general cuando se hacen los estudios de la hipérbole en clase y se solicita a los estudiantes de quinto, cuarto o sexto, séptimo que hagan sus propios ejemplos, lo he visto es que lo ponen en términos un poco más descomplicados, como simplemente una exageración al estilo de es más alto que una palmera, es más pequeño que una pulga, es más gordo que... Eso realmente no es una hipérbole. Digamos que en teoría sí lo es, pero no es una hipérbole literaria o que nos sirva de mucho. Es, digamos, para entender el concepto a veces, pero hay que llevarlo a un nivel mucho más allá. Hay que llevarlo a un nivel de expresión
pues más bello. Para eso es que empleamos las figuras literarias, para dar una expresión más artística a nuestras comunicaciones. Entonces no solamente es una exageración, sino es una deformación para dar profundidad e impacto en el mensaje. La personificación es la atribución de cualidades o características humanas a algo que no lo tiene. Por lo general se habla de animales que actúan o hablan como los seres humanos. Recuerden que hubo una clase sobre tipologías textuales en la que se habló de la fábula. La fábula es, digamos, que el género donde más se utiliza el recurso de la personificación. Es un animal que se comporta como un ser humano y trata de dar una moraleja o una enseñanza moral sobre la vida de las personas en sociedad. Esta entidad no solamente tiene que ser un animal que se comporta como un ser humano, sino que puede ser cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, la muerte, que está hablando o está acechando a los seres humanos. Puede ser el amor que persigue a las personas. Puede ser la victoria, puede ser el liderazgo. Puede ser cualquier cosa que se le den atributos o una vida propia como si fuera un ser humano. Esto realmente es un efecto muy especial en los relatos que le dan una vida mucho más agradable o le dan color a las historias, le dan mayor dinamismo. Entonces recuerden que en la literatura se utiliza mucho el lenguaje para crear historias, para recrear escenas, para vivenciar, para reflexionar, para crear universos mentales que si no existieran pues harían que la vida sea un poco más aburrida. También en la música se puede dar, recuerden, también en el cine y en la publicidad. Que gire la vida, Alabareando en el árbol, puedes volar, disfruta tu libertad. deja que vibre tu corazón. Y todos al compás de nuestra Con este coro que dice así. Vamos a detenernos un momento para hacer un ejercicio de repaso a ver si vamos entendiendo. La siguiente imagen, ¿a cuál de las dos figuras literarias que vimos pertenece? ¿A personificación o a hipérbole? Vamos a verla. Leyendo la imagen podemos ver que un huevo está sorprendido al ver a otro frito. Entonces hay toda una historia que se está contando y claramente está hablando de una personificación, de un objeto inanimado que tiene sentimientos humanos al ver pues a otro en una situación un poco complicada. A veces se puede dar que en una situación comunicativa pueda encajar o pueda clasificarse dentro de dos o más figuras literarias. Ahí es donde toca hacer un análisis más riguroso para establecer cuál es la que tiene más importancia. También se puede dar que entre dos personas haya una división de criterios. Puede que una persona diga, no, pero yo ahí veo una hipérbole porque está exagerando. No sé. Si hay alguien puede argumentar que se trata de otra figura literaria, pues también es válido. Recuerden que las acciones humanas a veces escapan realmente a esas tendencias de analizarlo o de clasificarlo todo. Así que también se pueden dar diferencias en algunos criterios. El siguiente video no tiene sonido, pero vamos a imaginarlo en nuestra cabeza. Bien, si pusiéramos un sonido por escrito a ese video, pues sería el siguiente. Con esto llegamos a la figura literaria llamada onomatopeya, que es la representación de los sonidos o cómo se interpretan en escrito esos sonidos. Entonces tenemos, por ejemplo, los sonidos de los perros, los sonidos de los gatos, el sonido de la explosión, el sonido de un golpe, y esto nos sirve para darle efecto sonoro a nuestros escritos. ¿Qué pasaría si con los ojos se pudiera escuchar? Si con las manos se pudiera oler, si con los oídos se pudiera saborear, si con el gusto se pudiera ver, o si con el olfato se pudiera tocar. Pues esto es la sinestesia, es una trastocación de los sentidos para dar un efecto surreal. Vamos a verlo con los siguientes ejemplos.
Las mañanas de mi niñez solían a menta. Recuerdo cómo sentía el canto de los árboles y con mis manos tomaba el perfume del cielo. La niñez fue esa dulce época de fantasía y aventuras poéticas. Tenemos las siguientes expresiones. Las mañanas de mi niñez olían a menta. Está fusionando la visión con el olfato. Uno ve la mañana, mas no la puede oler. Uno huele el aire, pero no la mañana. Tenemos, recuerdo cómo se sentía el canto de los árboles. Los árboles son para observar, pero ahí está escuchando cómo cantan. Y con mis manos tomaba el perfume del cielo. Está fusionando el sentido del tacto, que es tocar con las manos, y el del olfato, porque está a través de las manos oliendo el cielo. Entonces vemos cómo la sinestesia es esa trastocación de los sentidos, es confundir los sentidos para darle un tono más poético. Vamos a parar un momento para hacer un ejercicio de identificación. Vamos a dar 4 oraciones, dentro de ellas hay una figura literaria, ustedes van a decir cuál es. La primera oración es: de repente sonó el timbre, tin ton. La segunda: ¿cómo no oír la melodía de su piel? La tercera oración: en la noche soy más profundo, me dijo el río. Y la cuarta: su voz se oía a kilómetros de distancia. Las opciones son A, personificación; B, hipérbole; C, onomatopeya; D, sinestesia. Entonces ustedes van a unir la letra al número de la oración que corresponde. Corresponsal, ¿dónde se encuentra? Así es, Ricardo Jorge, yo me encuentro aquí intentando entrevistar al inconfundible capitán de la selección de Corea. Ahí viene, capitán. ¿Capitán? ¿Capitán? Oiga, ¿usted sabe cuál es el...? Finalmente llegamos a 2 figuras literarias que tienen un parecido y por eso vamos a ver seguidas. Se trata del símil y la metáfora. En cuanto al símil, es una figura que busca acercar 2 imágenes mentales por sus parecidos y utiliza expresiones de relación como las siguientes: es como, se parece a, es igual a, es igual que o es semejante a. Si pusiéramos en imágenes, el símil es como poner una imagen frente a la otra, porque tienen parecidos. Busca precisamente darle mayor profundidad a una expresión, pues asemejándola a una imagen que uno ya conoce o a una expresión que uno ya conoce, algo que le dé más valor pues a la expresión que uno está diciendo. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Tus ojos son bellos y profundos como el mar. Se está estableciendo una relación entre las características de los ojos del gato y los colores del mar porque son muy similares. Y hay una palabra que nos ayuda a enlazar estos 2 elementos, es son como. Con esta palabra las 2 imágenes se unen y queda un símil. Ahora tenemos esta: eres como un bello atardecer. Acá se está comparando el color del cabello de la muchacha con el color del atardecer. Entonces el símil es esa comparación entre 2 elementos porque guardan características muy similares, mientras que la metáfora tiene una diferencia, y es que al no existir estas palabras de comparación, las palabras son como, eres como, te pareces a, la imagen se vuelve más cercana una a la otra. Las 2 imágenes se vuelven más cercanas y se fusionan en una sola. Al fusionarse en una sola, el sentido cambia y es un poco más difícil de entender el significado exacto de lo que se dice. Acá pues las estamos viendo en imágenes, pero cuando es en palabras es mucho más difícil establecer el significado, como en este caso. Siempre he creído que llevas el mar en tus ojos. ¿Cómo así que llevar el mar en tus ojos? Si no tuviéramos las imágenes de referencia, uno dice, pero ¿qué será llevar el mar en tus ojos? ¿Cómo así? ¿Será que...? Entonces uno tiene que empezar a pensar, reflexionar cuáles son esos elementos que unen estas 2 imágenes y qué significará esa expresión de llevar el mar en tus ojos, porque ya hay 2 imágenes fusionadas en una sola expresión. Esa es la metáfora, fusionar 2 imágenes en una sola expresión. Bueno, hemos llegado al final del tema de las figuras literarias, espero haya quedado bastante claro. Para terminar vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Tomamos como base un cuento de una niña llamada Andrea Gisela Bendaño, de 15 años, de Ciudad Bolívar. Ella participó en un concurso llamado Bogotá en 100 palabras, que de hecho ahorita está con las inscripciones abiertas, por favor participen. Este cuento se le hizo una modificación para que tuviera las figuras literarias que necesitamos. Entonces lo vamos a leer, ustedes van a identificar al menos las 6 figuras literarias. Hay 11 figuras literarias, pero
por lo menos que identifiquen las Cs que vimos en el cuento, está bien. Las respuestas las pueden enviar a mi correo que les aparece acá en la pantalla, o pueden hacerlo a través de la sección de comentarios. Entonces vamos con el cuento. Laida va por la calle Séptima, una avenida tan fría que si se va sin abrigo se corre el riesgo de quedar petrificado como las estatuas. Ve caminar una cadena de oro que resplandece con el sol. Una señora gorda con su paso de tortuga avanza elegante por su carril. Es una comadreja fina con su paso exagerado. La mirada de Laida persigue el objeto que al hacer más pronunciada su hambre vuelve más largas sus manos. Grrr, suena su estómago como si fuera una locomotora vieja. Piensa en los aguacates con uniforme y en el encierro tras las rejas como si fuera un infierno sobre la tierra. Piensa en lo mal que la ha pasado en ese lugar, y la posibilidad de volver tras las rejas la hace dudar. No obstante, se aproxima a la comadreja. No es ella quien roba, es el hambre. Vamos ahora con el desglose de las 11 figuras literarias y ustedes van nombrando a cuál pertenece cada una de ellas.